¿Te has preguntado por qué el universo parece estar tan perfectamente calibrado para que exista la vida? Si nuestra fuerza de gravedad fuera nada más un poquito mayor, todo el universo hubiera colapsado segundos después del Big Bang. Si fuera nada más un poquito menor, no existirían planetas o galaxias, porque la fuerza de gravedad entre sus componentes es tan poca que se quedarían flotando. Parece ser que nuestro universo está perfectamente calibrado para que existiera la vida, para que sean las personas. Así que en este video vamos a abordar posibles distintas respuestas a la pregunta de ¿por qué nuestro universo parece estar tan perfectamente calibrado? Vamos a ver qué nos dice la física, la metafísica, la lógica, la filosofía acerca de esto, hablando grandes mentes de la historia, como Spinoza, Leibniz, Descartes y muchas otras más personas que han logrado aportar algo a nuestra visión de la realidad. Así que, iniciamos. Iniciemos planteando esto. Y es que algo que es posible notar es que nuestro universo es bastante sensible a los valores de sus constantes fundamentales. Por ejemplo, si el valor de la constante cosmológica, introducida por Einstein, que nos dice qué tan rápido se expande nuestro universo, si el universo se expandiese un poco más rápido, las galaxias no se hubieran formado debido a que el universo se hubiera hecho tan grande, tan rápido, antes de que siquiera se pudieran formar galaxias o estrellas o planetas. Y si la expansión del universo fuera un poco más lenta, el universo hubiese sido tan pequeño que toda la materia dentro de él se hubiera atraído a sí misma por gravedad y se hubiera comprimido todo, hubiera colapsado sobre sí mismo. Otro ejemplo, el electrón y el protón tienen exactamente la misma carga, pero opuesta. Si uno tuviera más carga que el otro, los átomos ya no serían estables, ya no serían neutros, y por ende la materia como la conocemos no existiría. Así que, si cambia simplemente un número, por más pequeño que sea el cambio, el universo sería completamente distinto y no sabremos si existiría vida. Así que mucha gente se pregunta realmente, ¿hay un motivo más por el cual esté todo tan perfectamente planeado? Realmente las probabilidades son muy bajas como para que haya sido una simple coincidencia. Así que mucha gente habla sobre un argumento teleológico, creacionista. Eso quiere decir que un ser superior ajustó a propósito las variables de nuestro universo para que sea como lo conocemos. Llámese algún dios o una deidad. Y esta idea tiene bastantes años, tiene desde los inicios de la antigüedad, se cree en esto. Por ejemplo, según los cristianos, antes no existía nada, estaba todo vacío, no había nada, absolutamente nada. Pero entonces Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Dios separa la oscuridad de las tinieblas y empieza a crear el planeta, empieza a crear las personas, los animales. En 7 días empieza a crear todo y hizo que nuestro universo sea tal cual como lo conocemos, nuestra Tierra. Es una idea limpia, directa y perfecta que nos explica cómo nuestro universo puede ser tan así como lo es, tan perfecto, tan bonito todo. Y eso existe desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, incluso en Mesoamérica, los aztecas tenían su famoso mito de los 5 soles, donde se creó un universo en base a 5 distintos periodos. O por ejemplo, el Popol Vuh de la cultura maya, que también se explica cómo se fue creando todo nuestro universo. Y en sí todos estos que tienen en común que es algo místico, algo más teológico, algo más basado en la fe. Porque el ser humano siempre trata de dar una explicación a todos los fenómenos naturales que vemos. El ser humano siempre se ha hecho preguntas de por qué estamos aquí, siempre hace preguntas y a veces es difícil contestarlas usando la razón. Por ende es muy sencillo recurrir a estas ideas para hacerlo. Por ejemplo, si hay huracanes, tal vez sea porque Tlaloc está enojado, tenemos que hacer sacrificios para que se calme. Y puede ser que una idea creacionista pueda simplemente ser basada en la fe, sin un argumento realmente lógico, pero ¿qué tal si podamos simplemente usar del sentido común, inducir la existencia de un Dios? Este es llamado el argumento ontológico, propuesto por San Anselmo en el siglo XI. Él nos dice que Dios existe y es perfecto. Y esto es porque todos en nuestra mente tenemos una idea de un ser perfecto. Y un ser perfecto existe, porque si no existiera no sería perfecto, porque le faltará existir para ser perfecto. Y ya está, por eso según él Dios existe, porque nosotros pensamos que existiera. Si no existiese, nosotros no tendríamos ideas de un ser más perfecto que nosotros. Sí, él decía que hay ideas tan perfectas, que son tan perfectas y tan fuertes que tienen que ser verdaderas. Y una es la de la perfección. A fuerzas tiene que decir algo perfecto. Y no hay nada más perfecto que eso, porque es lo más perfecto que hay. Si no existiera implicaría que no sea tan perfecto y pues no existieran otras cosas más perfectas que sí sería el 2. Por ejemplo, un ejemplo más claro. Supongamos que yo pienso que existe un basamento piramidal que es el más grande del mundo. Es una idea que yo tengo en mi cerebro. Y como yo tengo esa idea en el cerebro, esa idea tiene que venir de algún lado, no puede venir de la nada. Por ende, a fuerzas tiene que existir un basamento piramidal que es el más grande del mundo. Por ejemplo, conocemos que la Gran Pirámide de Cholula es la más grande del mundo, la cual existe porque si no existiera no sería la más grande. Y aún así existiera una más grande que nosotros no conocemos, aún así seguiría existiendo, sería más grande,
entonces la de Cholula sería menos grande y menos perfecta, pero había una más grande aún así, porque si no fuera la más grande, si fuera la segunda más grande, por ejemplo, a fuerzas tendría que ser porque es una más grande que en efecto sí es la más grande del mundo. Algo así es la analogía que usó San Anselmo para inducir la existencia de Dios. Y muchos filósofos tienen ideas que recuerdan mucho el argumento ontológico. Por ejemplo, René Descartes. René Descartes decía que existía un Dios y lo inducía usando la razón, la lógica. Sabemos que Descartes era una persona muy lógica y nos trajo el método cartesiano para generar conocimiento, pero también él creía en Dios. Él hablaba de un Dios perfecto y que tenía que a fuerzas existir, porque si no fuera perfecto no existiría, porque algo que no existe no es perfecto. Es como por ejemplo un triángulo. Un triángulo tiene que tener a fuerzas tres ángulos y existir, porque si no, no fuera un triángulo. Y ahora, la perfección tiene que venir de algún lado. No puede venir de él mismo. O sea, no puedo yo solo pensar en un Dios perfecto así nada más porque sí. Tiene que alguien venir dármela. Tiene que venir de algún lado, porque yo no soy perfecto. Entonces no puedo tener la idea de perfección, porque soy alguien imperfecto. Y a su vez, ese Dios tiene que ser bueno, bondadoso. Porque si no fuera bueno, si fuera un Dios malvado, tendría que ser imperfecto, porque alguien malo no es alguien perfecto. El hacer malo es un defecto y alguien perfecto no tiene defectos. Así que tampoco existe un genio malvado que está tratando de engañarme haciéndome creer que mi universo existe, porque si un genio así existiera, no fuera perfecto, por ende no pensaría en alguien perfecto como Dios. O por ejemplo, Gottfried Wilhelm Leibniz, él tiene una idea bastante similar al argumento ontológico. Él decía que Dios existía por los mismos motivos que el argumento ontológico, pero que además él hacía que todo lo que nosotros vemos pase. ¿Por qué? Porque simplemente tiene que pasar. Ese es el motivo. Simplemente tiene que pasar. Principio de razón suficiente. Todo pasa por una razón. Nada pasa por casualidad. Todo pasa por una causalidad. Algo que Dios elige que va a pasar. Así que el ajuste fin del universo no es algo contingente. Es algo que tiene la razón suficiente para que nosotros existamos. Porque nosotros tenemos que existir, porque simplemente así es, Dios lo dijo y tenemos que existir. Todo va a pasar en el universo para que se adapte a que nosotros existamos, o a que pase cualquier cosa que ocurre tiene una razón. Pero ahora, ¿qué tal que el universo sea como lo conocemos simplemente por el mero hecho de que nosotros existamos? Esto es el principio antrópico. Término introducido por el físico teórico Brandon Carter durante un simposio en Polonia, donde trataba de explicar el papel que tenía el humano en el universo. Sin embargo, el que sin duda lo popularizó este término de principio antrópico fue el famoso Stephen Hawking en sus libros y sus obras que ha hecho. Esto nos dice que nosotros vemos que nuestro universo es tal cual como es por el mero hecho de que nosotros existimos, porque si nosotros no existiéramos, no viéramos el universo así y no nos haríamos esta clase de preguntas. El principio antrópico se suele clasificar en dos, el principio antrópico débil y el fuerte. El débil es el más simple, simplemente nos dice que de todos los universos posibles que nos podían tocar y de todas las configuraciones que podía haber, nos tocó la que nos tocó, porque simplemente si no nos hubiera tocado otra, no estaríamos aquí para hacernos estas preguntas, no estaríamos aquí para notarlo. Esto quiere decir que no hay manera de que el universo no hubiera podido ser perfecto, porque si no fuera perfecto, por lo menos con ese ajuste fino que permitiera la vida no existiría y por eso no hubiéramos notado. Eso es bastante simple, bastante intuitivo si lo queremos ver así. También está el principio antrópico fuerte. Ese es más acerca de que el universo tiene por necesidad la vida en la Tierra. ¿Sí? O sea que la vida es necesaria para el universo y entonces por eso el universo se adapta a la vida. No necesariamente es algo místico o algo teológico, simplemente el universo tiene la necesidad de que exista vida en él y por eso va a ajustar todas sus variables para que la vida exista. Es una necesidad del universo. Como consecuencia, tenemos ese ajuste fino que vemos. Como sea, el principio antrópico nos habla de que si el universo no fuera exactamente como es, nosotros no existiríamos aquí para vivirlo. No sentiríamos eso, por ende, no importaría. Si el universo fuera completamente diferente, no existieran planetas, estrellas, galaxias como las conocemos, simplemente sería bastante distinto. Y entonces, ¿no tendría sentido tal vez hacernos estas preguntas? Tal vez estas preguntas es una consecuencia de toda la perfección del universo y que nosotros podamos pensar y un ser pensante puede hacer ese tipo de preguntas. Lo que es cierto es que absolutamente todo nuestro universo está adaptado a la vida, ya sea necesariamente por coincidencia. Y es lo que nos hace estar aquí. Tú dime qué piensas acerca de esto. ¿Crees que el universo nos tocó así simplemente por coincidencia? ¿Crees que se adaptó para que nosotros podamos estar aquí? ¿O qué tal que hubo un Dios creador que lo hizo de esta manera? Y si de ser así, ¿crees que sin un Dios el universo fuera tan perfecto como lo conocemos?